Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, buenas tardes. Antes de todo, saludarlos afectuosamente y felicitarlos también por acudir al llamado de poder hacer algunas clases en referencia a uno de los sistemas de nuestro organismo, diríamos el más importante y el que comanda todas las actividades de nuestro organismo, y a través del cual vamos a aprender la anatomía de dicho sistema, pero no solamente eso, sino también la función, y enlazar estos conocimientos con la parte semiológica y clínica, que creo que son muy importantes a lo largo de toda la carrera de un médico. Para esto vamos a empezar con Plutarco diciendo que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Voy a mostrarles en la siguiente lámina qué es lo que vamos a desarrollar, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer en esta exposición algunas generalidades, luego la división del sistema nervioso, luego hablar la filogenia y ontogenia del sistema nervioso y finalmente los recubrimientos. Esta es una primera clase porque después vamos a hablar en otras clases de la neurohistología, de la neuroembriología y luego ya el aspecto macroscópico de hemisferios cerebrales, diencéfalo, tronco encefálico, cerebelo, médula y finalmente los nervios craneales y la unión neuromuscular. En cuanto a las generalidades, en primer lugar quería mostrarles de que la neuroanatomía es la parte de la anatomía que estudia la estructura, pero no solamente la estructura, sino también la función del sistema nervioso, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, que no solamente es el estudio descriptivo del sistema nervioso, sino sobre todo al estudiante lo que le va a interesar es el aspecto funcional, o sea, ¿para qué sirve dicha estructura? No solo la descripción, sino la función, y en tanto se aprende la función, también el significado clínico que tiene y qué pasaría si es que nosotros tenemos una alteración anatomopatológica o funcional de dicho sistema. Algunas características que son importantes mencionar. Bueno, en primer lugar, debo de manifestarle que el cerebro pesa 2% de nuestro peso corporal. Es decir, para un hombre de 70 kilos, aproximadamente serían 1.400 gramos, ¿no? 1.400 gramos. Eso implica de que es el 2% de nuestro peso. Sin embargo, consume el 20% del gasto cardíaco, es decir, la quinta parte de todo lo que eyecta el corazón en un minuto. Y eso implica que para un órgano pequeño como es el cerebro, un gran gasto de todo lo que viene a ser la eyección de nuestra circulación. Por eso es que cuando falla la circulación en el sistema nervioso, indudablemente nosotros tenemos muchos problemas en la parte clínica, ¿no? Como sucede en las enfermedades cerebrovasculares. El intervalo normal en los varones adultos es aproximadamente de 1.100 a 1.700 gramos. Y además de eso, el promedio es 1.360 gramos en general. Y en las mujeres el peso va entre 1.050 a 1.550 gramos, ¿no? Un poco menor el promedio de peso, alrededor de 1.270 gramos. Sin embargo, esto no implica, el peso no implica necesariamente una mayor o menor inteligencia, ¿no? Sino el mayor número de conexiones que hay entre las dendritas es lo que finalmente establece la mayor capacidad funcional del sistema nervioso. Es decir, podría haber un menor número de neuronas y sin embargo la capacidad de unión entre ellas es lo que da la diferencia entre uno y otro individuo. Esa capacidad de unión entre ellas está determinada naturalmente por toda la influencia genética, pero también ambiental. Por eso es que actualmente se habla de una unión cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente. Es decir, que nuestro cerebro no solamente tiene que ver estrictamente con el comando de las porciones del sistema nervioso en sí, sino que su influencia y también su función se ve determinada a través de todos los órganos y sistemas de nuestro organismo.
Pero no solamente eso, sino también su propio desarrollo y evolución filogenética y ontogenética se ha visto influida y se ve influida por el medio ambiente. Por eso es que hablamos de una unidad cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente, lo cual es muy importante anotarlo desde ahora. Tenemos en general aproximadamente 10 a la 10 neuronas, es decir, 100 billones de neuronas. Y cada neurona se conecta de alrededor de 10.000 y en otros casos se ha estudiado hasta 300.000 otras neuronas. En promedio se habla que cada neurona se conecta aproximadamente con 50.000 neuronas. Ya imaginarán, para 100 billones de neuronas, tener solamente una de ellas una conexión probable de unas 50.000 neuronas, que el número global de conexiones es astronómico, ¿no? Y por eso la gran capacidad que tiene nuestro cerebro para las diversas cosas, para las matemáticas, para la música, para lo que viene a ser las proyecciones a futuro, los inventos, pero también para cosas malversadas, ¿no? Entonces, de todas maneras, esta gran capacidad que tienen las neuronas se debe a su conexión. Sin embargo, también es importante mencionar en este punto que la cantidad de glía, es decir, de células del sistema nervioso que no son neuronas y que participan cofuncionalmente, es 10 veces superior. Es decir, las otras células, como por ejemplo los astrocitos, como los oligodendrocitos, la microglía, son 10 veces más numerosas que la propia neurona, ¿no? Solo para mencionarles, porque esto lo hablaremos en neurohistología, que los oligodendrocitos son los que elaboran la mielina en el sistema nervioso central, a diferencia de la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico, y que la mielina es la que da la velocidad de conducción. Si una neurona está mielinizada, será más veloz que una neurona no mielinizada. La mielina es la que forma finalmente la sustancia blanca, ¿no? Entonces es muy importante comprender de que existen esas otras células llamadas células gliales, dentro de ellas los oligodendrocitos, que participan en la formación de estructuras o también en la eliminación de desechos, como la microglía, que es otra de las células gliales. O también puede participar en la nutrición, por ejemplo, como el caso de los astrocitos, ¿no? Que además participan en el equilibrio iónico de las neuronas. Al nacimiento, nuestro cerebro pesa aproximadamente 400 gramos. A los 3 años, 1.200 gramos. Y alcanza su peso máximo a los 18 años. A partir de los 50 años empieza un lento y progresivo descenso de peso, ¿no? Como vemos, entonces nacemos con menos de medio kilo de lo que es la masa cerebral, pero luego con la maduración y la mielinización, ¿no? Es decir, el recubrimiento de mielina alrededor de los axones, ¿no? Porque ya, digamos, en gran parte el número de neuronas no aumenta. Al nacimiento, estos 400 gramos van incrementando su peso fundamentalmente en relación a la mielinización. Por eso que ustedes ven en las propagandas por televisión que hasta alrededor de los 5 años se desarrolla el 90% del cerebro. En realidad, lo que va a desarrollarse, incrementarse en el peso, es el desarrollo de la mielina. La mielinización aumenta la velocidad de conducción. Así que un niño que apenas es prácticamente desde el punto de vista motor muy elemental, un recién nacido, pues a los 6 meses, a 7 meses ya empieza a sentarse y a los 9 meses a pararse y alrededor del año, un mes ya camina, pero su caminar, su marcha no es totalmente efectiva, sino como ustedes habrán observado, separa los pies, etcétera, y todavía es tembloroso e impreciso, porque sigue mielinizando. Es alrededor de los 3 años cuando alcanza una muy buena mielinización y obviamente el niño caminará ya con los pies más juntos, mucho más estable, corriendo más y cayéndose menos. Esta mielinización no acaba aquí, en realidad continúa. Alrededor de la segunda o tercera década termina la mielinización de lo que viene a ser, por ejemplo, la región prefrontal. Esa región prefrontal es la que se encarga fundamentalmente de los aspectos intelectuales, como la capacidad de abstracción, como la capacidad de planificación, como la capacidad para el cálculo, la memoria operativa, etc. Esta región prefrontal es muy importante
y es la última que acaba de mielinizarse, es decir, la parte más anterior de nuestro cerebro, alrededor de la zona frontal. Muy bien, les decía que a partir de los 50 empieza un lento y progresivo descenso. Para que ustedes vean nomás algunos detalles de lo que viene a ser la diferencia de peso que se ha encontrado en personas bastante notables, algunas muy conocidas en lo que viene a ser el aspecto histórico, ¿no? Por ejemplo, Immanuel Kant, el gran metafísico alemán, al fallecer, ¿no?, se hizo el estudio de su cerebro, el peso total 1.600 gramos. Pero, por ejemplo, Franz Gall, que fue un gran médico, inventor de lo que viene a ser la localización cerebral, que ya vamos a hablar más adelante, autor de lo que es la frenología, es decir, la capacidad de poder determinar las funciones cerebrales con la palpación del cráneo. Claro que eso actualmente no se hace, pero en su momento, estamos hablando en el siglo XIX, Franz Gall, padre de la localización cerebral, tenía al fallecer un peso de su cerebro de 1.198 gramos. Por ejemplo, debo de mencionarles de que el cerebro más grande registrado pesa 2.850 gramos y provino de un individuo con epilepsia, con deficiencia mental. En contraste, el cerebro de Einstein pesaba 1.230 gramos. Esto les remarco, acá tienen la bibliografía, esto les remarco porque, como ya les había mencionado, no necesariamente el peso, la mayor cantidad de peso, implica una mayor capacidad intelectual, porque muchas veces pueden ser tejido cerebral distorsionado, etc. Sin embargo, lo que da la capacidad intelectual es la gran cantidad de conexiones dendríticas, como que se encontró en la encrucijada temporo-parieto-occipital, sobre todo del lado izquierdo en el cerebro de Albert Einstein. Entonces, lo que da la capacidad intelectual viene a ser el número de conexiones dendríticas. Vamos aquí a pasar un video de los muchos que vamos después a ver con ustedes, que va a resultar muy ilustrativo. Y les voy presentando. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, los hemisferios cerebrales, que son dos, derecho e izquierdo, están separados por eso que es la cisura interhemisférica. Aquí vemos la cisura de Silvio, que es bien característica en el ser humano. Acá el cerebelo, importante para la coordinación, tono y equilibrio. Y en esta vista se aprecia el tronco cerebral con la protuberancia, el bulbo. El mesencéfalo está bien introducido, que no se nota bien, y esta es la médula espinal. Todo esto va alojado dentro del cráneo, ¿no? Y como sabemos, esta es una gran capa protectora. Los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el tronco, que están dentro del cráneo, forman el encéfalo. ¿Qué significa encerrado por dentro, ¿no? Encéfalo es una palabra que se vio en el papiro de Smith, 17 siglos antes de Cristo, ¿no? Aquí nosotros tenemos entonces que la parte frontal va en la fosa craneal anterior, la parte temporal en la fosa craneal media, la parte occipital reposa por arriba de la tienda del cerebelo, en la parte más posterior, y por debajo de esa tienda, como la vamos a ver, viene el cerebelo. Aquí está el cerebelo, el tronco encefálico. Un agujero es lo que teóricamente separa el bulbo raquídeo de la médula espinal. Aquí tenemos la visión nacarada de lo que viene a ser la dura madre, tal como ustedes aprecian aquí. Se aprecia muy bien esta formación nacarada, que justamente es dura y se le conoce así como dura madre. También a esto se le llama paqui meninge, ¿no? Paqui meninge, que viene a ser, paqui es duro, ¿no? Como paquidermo, ¿no? Que viene a ser duro. Va adherida esta dura madre a todas las irregularidades y accidentes de nuestro cráneo. Solamente hay una zona más pequeña a nivel temporoparietal donde se despliega con facilidad, que ya la vamos a estudiar en cuanto a su importancia clínica más adelante. Esta dura madre tiene, como ustedes aprecian aquí, esta formación como si fuera una tienda de campaña, ¿no? Con su punta y sus descensos hacia los lados. Esto se llama tienda del cerebelo o tentorium. Este tentorium
hacia adelante, donde está en este momento el puntero en la parte frontal y aquí la parte occipital. Hacia adelante se va a insertar en la apófisis clinoides y deja un gran orificio que se llama incisura del tentorio. Esta incisura del tentorio justamente es la vía de paso entre lo que viene a ser la porción del tronco encefálico, particularmente el mesencéfalo, ¿no? Entonces, aquí el mesencéfalo transborda hacia la parte inferior a través de la incisura del tentorio. Esta tienda del cerebelo deja hacia arriba lo que viene a ser los lóbulos occipitales y debajo de la tienda está el cerebelo propiamente dicho. Por tanto, lo que queda por arriba de la tienda le llamamos supratentorial y lo que está debajo de la tienda del cerebelo le llamamos infratentorial. Desde el punto de vista médico, un síndrome de fosa posterior o síndrome infratentorial es muy peligroso, ¿no? Porque en esta zona se encuentra el tronco encefálico y el cerebelo. Y en el tronco encefálico en particular, entre protuberancia y el bulbo especialmente, se encuentran los centros cardiorrespiratorios. Y por lo tanto una lesión a nivel de la tienda del cerebelo, por debajo de la tienda del cerebelo en la región infratentorial, puede ser mortal. Por eso es muy importante recordar estas estructuras anatómicas, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, aquí está la dura madre, que es una membrana, una de las 3 membranas meningias, y que esta dura madre va bien adherida a todas las irregularidades, accidentes de la base del cráneo y también adherida a la bóveda craneal en el interior, en el endostio. Pero hay una zona, les comentaba, a nivel temporo-parietal, en donde es más fácil separar la dura madre. Justo esa zona es la zona por donde trafica una arteria que se llama arteria meningia media. Y esta arteria, cuando, por ejemplo, se lesiona, comienza a llenar de sangre ese espacio epidural y entonces forma un hematoma epidural que puede ser mortal, ¿no? A menos que se le opere. Entonces es bien importante entender que en esa parte temporoparietal, donde la dura madre es más fácilmente desplegable, puede haber un acúmulo de sangre y justo por ahí trafica una arteria que finalmente puede generar lo que es el hematoma epidural. Muy bien. Entonces, las otras meninges son la aracnoides y la pía madre, que ya la vamos a ver en relación al propio parénquima cerebral. Entonces aquí, tal como vemos, estas líneas punteadas representan el cerebelo hacia abajo, la porción infratentorial, esta es la incisura del tentorio por donde pasa el mesencéfalo hacia la parte inferior. Noten esta bella presentación y aquí el cráneo en esta relación que tenemos, muy bonita. Vean el peñasco, ¿no? Lo que viene a ser, en este caso, la zona de la silla turca. Nuevamente mostramos la tienda del cerebelo, ¿no? Excelente, se ve aquí. Y que separa todo lo de arriba, que es supratentorial, con lo de abajo, que es infratentorial. Sin embargo, una de las características también importantísimas de lo que viene a ser la dura madre es que de ella se desprende un tabique sagital, que es este, ¿no? Un tabique sagital que se llama falx cerebri o la hoz del cerebro, ¿no? La hoz del cerebro. Entonces, esta hoz del cerebro tiene un borde inferior que ustedes aprecian aquí y tiene un borde superior que está aquí. Y que entonces nosotros vamos a darle una gran importancia, ya que este tabique, que viene a ser la hoz del cerebro, separa a ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y está por encima de la gran comisura interhemisférica que une a ambos hemisferios cerebrales y que se llama cuerpo calloso. Esta hoz es muy importante entenderla porque hacia arriba se va a desdoblar, como vamos a ver, y a todo lo largo va a generar lo que se llama el seno longitudinal superior. Y acá en la parte inferior va a haber el seno venoso longitudinal inferior. Es decir, hay unas grandes venas de drenaje final de nuestro parénquima cerebral que lo hace a través de los llamados senos venosos durales. El gran seno venoso dural longitudinal superior va en esta zona que señalo con el puntero. Es uno de los más importantes, ¿no?
Y en clínica puede verse afecto, por ejemplo, de lo que viene a ser una trombosis, es decir, un estado en el cual falla la coagulación y entonces la sangre se vuelve más espesa, como por ejemplo puede suceder en este caso de la infección por COVID. Como ya ustedes saben, en COVID se presenta hipercoagulabilidad por toda la cascada inflamatoria que despierta una lesión endotelial y por ese mecanismo finalmente se va a producir un estado de hipercoagulabilidad que se ha visto también en todo el organismo, no solamente a nivel pulmonar, sino también a nivel del sistema nervioso. Y por lo tanto, los pacientes pueden sufrir de trombosis venosa, por ejemplo, del seno longitudinal superior o inferior o el seno transverso, que ya los vamos a ver en más detalle, ¿no? Como también trombosis en las propias venas o arterias del parénquima cerebral. Entonces, aquí tenemos, como ven ustedes, la hoz del cerebro, que va aquí, justamente en la parte central, ¿no? Y que divide a ambos hemisferios cerebrales. Muy bellamente representado en este preparado. Vean cómo está el brillo blanco nacarado que corresponde a la dura madre. Se inserta esta hoz en una prominencia de la porción anterior que viene a ser la hipófisis cristal. Miren, observen acá lo que les mencionaba. Si nosotros hacemos un corte de la dura madre, podemos ver hacia arriba que este borde se desdobla y se vuelve a cerrar. Si todo esto lo viéramos a lo largo de una distribución antero-posterior, es un trayecto largo que se ve aquí y que viene a ser el seno venoso longitudinal superior, ¿no? El seno venoso longitudinal superior. Esto es uno de los senos que drena la sangre venosa de nuestro parénquima cerebral. Y que esta sangre venosa de nuestro parénquima cerebral va a abordar finalmente hacia la vena yugular, la yugular interna que todos nosotros conocemos en el cuello, ¿no? Es decir, toda la sangre venosa finalmente va a drenar en lo que viene a ser las venas yugulares, ¿no? Aquí tenemos, vean, este orificio, pero ustedes imagínense lo representado de delante a atrás. Es toda una apertura longitudinal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahora aquí les muestro lo que es el parénquima cerebral. El parénquima cerebral tiene claramente, cuando hagamos unos cortes, ojalá que nos dé tiempo para poderles mostrar en disección unos cortes, vamos a apreciar la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris no son otra cosa que los cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca son los axones recubiertos de mielina. Entonces la sustancia gris son los cuerpos neuronales y la sustancia blanca son los axones recubiertos de mielina. Esto es bien importante. En este caso, la sustancia gris, por ejemplo, está distribuida hasta en 6 capas en nuestra corteza cerebral. Pero lo que quiero que aprecien es que aquí hay vasos sanguíneos, como estamos viendo. Y también hay membranas, las membranas más delgadas que recubren nuestra masa cerebral. Esas membranas más delgadas es lo que corresponde a las leptomeninges. A las leptomeninges. Lepto es delgado. Entonces, las leptomeninges son las aracnoides y la pía madre, que es la que está más adherida y que sigue todos estos accidentes, surcos y cisuras de nuestro cerebro. Entonces, aquí ustedes observan vasos sanguíneos, vean la preciosa disección, cómo se observa. Aquí están los vasos sanguíneos y también el brillo de lo que vienen a ser las membranas, como es la aracnoides, que parece una telaraña. Aquí está, ¿ven? Vean ustedes, que parece una humareda y que viene a ser la aracnoides. Y también la pía madre, que ya es la que está más adherida a lo que viene a ser la propia masa cerebral, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hacemos una inyección e introducimos líquido, como si fuera líquido cefalorraquídeo, vamos a poder apreciar cómo se despliega la leptomeninges. Las leptomeninges tienen un espacio entre sí que se llama espacio aracnoideo. Y entonces ese espacio aracnoideo se puede infectar.
y puede ser invadido por gérmenes, sea bacterias, micobacterias, hongos, virus, y tenemos entonces las meningitis. Por ejemplo, un paciente con infección por VIH en estadio SIDA puede ser afecto de una serie de infecciones oportunistas, porque su inmunidad está venida menos. Y entonces a veces ingresan hongos, como por ejemplo criptococos, o tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que coexista esa infección con toxoplasma, ¿no? Es un protozoo, o que coexista además con Mycobacterium tuberculosis. Y entonces un paciente con VIH puede tener una infección polimicrobiana de todas estas leptomeninges. Y podríamos tener meningitis criptococócica, podríamos tener toxoplasma en el propio parénquima y podríamos tener meningitis tuberculosa coexistente en un mismo paciente, ¿no? En un mismo paciente. O en los niños y también en los adultos, la leptomeninge puede ser invadida por microorganismos como, por ejemplo, Neisseria meningitidis, o, por ejemplo, estreptococo, neumonía, que entonces pueden producir las famosas meningitis bacterianas. O finalmente, el encéfalo puede ser afecto, sobre todo por virus, como la encefalitis herpética, entre otras. Entonces, en este panorama que estamos dando y que les voy dando un alcance, porque esta es la primera parte introductoria, ¿no? Estamos conociendo algunas de las porciones de nuestro sistema nervioso. Este es un corte sagital, donde apreciamos el mesencéfalo, protuberancia, bulbo y el cerebelo. Bien. Segundo punto, después de esta primera parte introductoria, el segundo punto es la división del sistema nervioso. La división del sistema nervioso es muy importante tenerla en cuenta para la clasificación de las enfermedades después. Hay dos puntos de vista para la división del sistema nervioso. Desde el punto de vista anatómico y la división desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista anatómico, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y desde el punto de vista funcional, tenemos el sistema nervioso autónomo o de la vida vegetativa y el sistema nervioso somático o de la vida de relación. Se llama sistema nervioso central y periférico desde el punto de vista anatómico porque toma en cuenta la posición anatómica. La posición anatómica en la primera clase de anatomía, cuando se explica, consiste en un hombre de posición de pie, con los pies juntos y las palmas hacia adelante. Todo lo que quede en el eje de su cuerpo será central y todo lo que se desprenda a partir del eje del cuerpo será periférico. También se le llama periférico o apendicular. Todo lo que queda entonces en el eje central será central desde el punto de vista anatómico. Y esto coincide con el hecho de que estas porciones centrales en cuanto al sistema nervioso están protegidas, por ejemplo, por el cráneo y por la columna vertebral. Vale decir que el sistema nervioso central está en el centro de nuestro cuerpo y está formado por los hemisferios cerebrales, por el diencéfalo, por el tronco, el cerebelo y la médula espinal. Todo esto está en el centro de nuestro cuerpo. Si tú te examinas en este momento y te señala tu propia línea media, de arriba abajo tendrás hemisferios cerebrales, tendrás tronco encefálico, cerebelo y además la médula espinal. Todo lo que salga de allí corresponde al sistema nervioso periférico. Todo lo que salga del eje. Ejemplo, los nervios craneales, los nervios raquídeos y unas cadenas que se llaman cadenas simpáticas y también los ganglios parasimpáticos. ¿No? Esto es desde el punto de vista anatómico. No es más que considerar la posición anatómica, lo que está en el centro de nuestro cuerpo o lo que sale de ese eje central. Desde el punto de vista funcional, es también muy importante tener en cuenta la división del sistema nervioso, porque desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso tiene una función autónoma o vegetativa y también somática. El sistema nervioso autónomo o vegetativo no obedece a la voluntad. En este caso estamos hablando del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y el sistema nervioso somático o de la vida de relación
¿no? Básicamente está conformada por los órganos de los sentidos y nos relaciona con el medio ambiente externo. Otra forma de comprenderlo sería que el sistema nervioso autónomo o vegetativo es de la relación con nuestro medio interno y el sistema nervioso somático o de la vida de relación nos relaciona con el medio externo. Para entender que la función fundamental del sistema nervioso es la función de relación, ¿no? De relación con nuestro medio ambiente interno y externo. Esto es muy importante comprender, porque por ejemplo, nosotros podemos tener alterado el sistema nervioso somático y seguir perviviendo a través del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, cuando un paciente ingresa a estado de coma, entonces su relación con el medio ambiente externo no se da, digamos, de una manera muy expresa, porque casi la gran mayoría de los órganos de los sentidos están alterados en su función. Pero sí, por ejemplo, sigue latiendo el corazón, el riñón sigue produciendo orina, puede sudar si hace fiebre, es decir, el sistema nervioso autónomo vegetativo persiste. Y una vez que se estabiliza, puede recobrar la función del sistema nervioso somático. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí mostramos la división desde el punto de vista anatómico. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Central porque está en el centro de nuestro cuerpo. Como esto. Sistema nervioso central, lo que está aquí en este color beige, y sistema nervioso periférico, lo que está en celeste. Y aquí las partes que le he puesto, ¿no? Hemisferios cerebrales, tronco encefálico, cerebelo y médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, para remarcar, nervios craneales, nervios raquídeos, ganglios vegetativos. Bueno, y les había dicho que esto era muy importante, por ejemplo, para lo que viene a ser la clasificación a veces de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que atacan a los hemisferios cerebrales, como los infartos cerebrales, las hemorragias cerebrales, igual al tronco encefálico o al cerebelo. O en la médula espinal pueden estar afectadas, por ejemplo, por problemas virales, por problemas bacterianos, micobacterianos, etc. Y el sistema nervioso periférico puede ser afectado, por ejemplo, por problemas metabólicos como la diabetes, que puede dar la polineuropatía. En general, y solo en general, los problemas médicos en el sistema nervioso central son más graves que en el sistema nervioso periférico, pero hay excepciones, ¿no? Así que una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, un tumor en tronco, un infarto cerebeloso extenso que ataque pues por expansión a nivel infratentorial y por contigüidad al tronco encefálico nos pone en peligro de muerte, ¿no? O la médula espinal, si hay una lesión por un traumatismo vértebro-medular, una caída de una persona, un accidente de tránsito, puede quedarse sin caminar. Entonces, en general, pueden ser más graves los problemas del sistema nervioso central que el sistema nervioso periférico, ¿no? Pero aquí también suceden problemas importantes. Por ejemplo, nervios craneales, los pacientes nos vienen más de una vez con problemas de parálisis facial periférica. Claro, no es mortal, pero hay una asimetría de la cara que les preocupa a los pacientes, ¿no? Más bien más grave es cuando el paciente tiene una afectación de lo que se llama síndrome de Guillain-Barré. En este caso ataca los nervios raquídeos, que pueden devenir en una manifestación de disminución de fuerza desde los miembros inferiores hacia los miembros superiores, pasando por los músculos intercostales, y que puede coger también la porción craneal. El síndrome de Guillain-Barré clásico es una parálisis ascendente, pero hay variantes que también van de arriba a abajo. Les decía esto de los nervios raquídeos, porque también en esta infección de COVID hay una relación entre lo que viene a ser el sistema nervioso periférico con COVID, porque hay casos asociados de COVID con síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Así que se han descrito varios casos ya hospitalizados en adultos y también en niños. ¿No? La división del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Los componentes del sistema nervioso central, hemisferios cerebrales, diencéfalo, tronco encefálico, cerebelo y médula espinal. Aquí les muestro de arriba abajo primero. A ver, vamos a ver los hemisferios cerebrales. El hemisferio cerebral izquierdo
hemisferio cerebral derecho, el polo frontal, que observan ustedes acá, el polo occipital, el polo temporal, y el aspecto que tienen los hemisferios cerebrales en conjunto es un aspecto ovoide, tal como apreciamos aquí. Y habíamos dicho que el peso de nuestro cerebro es aproximadamente 2% del peso corporal, es decir, aproximadamente 1.400 gramos, y que tiene 100 billones de neuronas, pero que las células gliales de soporte nutricional, sostén, y además de fagocitosis, son 10 veces más numerosas todavía que las neuronas. Y que estos hemisferios cerebrales están divididos por esta cisura interhemisférica. Si nosotros separáramos la cisura interhemisférica, entonces vamos a ver al fondo el cuerpo calloso. Esta cisura interhemisférica anatómicamente está ocupada por el tabique llamado os del cerebro, o falx cerebri, que ya hemos descrito en el video, ¿no? Esta correlación de las partes anatómicas es muy importante y esencial en el estudio del médico, del estudiante de medicina, futuro médico. ¿Por qué? Porque le permite después correlacionar con las imágenes, sean resonancias o sean tomografías, como les he puesto aquí abajo, la llamada neuroanatomía transeccional. Es decir, los médicos comenzamos a hacer interpretaciones de las imágenes como tomografías, como resonancias, pero ya tenemos, por nuestro entrenamiento cuando estudiantes, ya, digamos, las imágenes o la disección de los hemisferios cerebrales, por ejemplo, integrados a nuestro conocimiento. Y entonces fácilmente hacemos la correlación, ¿no? Y nosotros decimos, acá está la cisura interhemisférica, este es el hemisferio izquierdo, derecho, etcétera. O como vemos aquí, por ejemplo, se ve claramente, ¿no?, un hemisferio, acá otro, acá la hoz del cerebro, esta rayita blanca, pero también estamos viendo algo patológico, ¿no? Como en este caso vemos una mancha oscura que le llamamos en tomografía hipotensidad y que usualmente corresponde a un infarto cerebral. Entonces, el estudio de la anatomía, queridos estudiantes, les va a servir como base fundamental, como ciencia básica, para que en semiología y clínica, y cuando tú seas radiólogo de repente en algún momento, y sin serlo, cuando seas interno o médico en general, vas a poder interpretar con facilidad las imágenes, ¿no? Muy importante el sustento del estudio de la neuroanatomía. Y es relativamente sencillo después con el conocimiento de ella. Miren esta preciosa imagen de lo que viene a ser la vista anterior de todo el sistema nervioso central. Vean cómo se ve aquí el polo frontal y preciosamente el hemisferio cerebral derecho, izquierdo, la cisura interhemisférica, como se aprecia aquí, el tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, el cerebelo, como se ve aquí, y toda la médula espinal. Entre lo que viene a ser, perdón, entre lo que viene a ser el bulbo raquídeo y la médula espinal, no hay un límite preciso, pero el punto de reparo anatómico que se da es el agujero magno, ¿no? El punto de reparo anatómico para separar el bulbo raquídeo de la médula espinal es el agujero magno. Y aquí tenemos toda la médula espinal en su extensión. La médula mide aproximadamente más de 40 centímetros, 44, 46 centímetros, y es aplanada en sentido anteroposterior y de una forma cilíndrica. Miren qué bonito se ve, más de 40 centímetros aproximadamente en escala de lo que viene a ser la médula espinal, que termina en un conglomerado de raíces nerviosas que hace recordar a la cola de los caballos y que se llama así cauda equina o cola de caballo, ¿no? Esto viene a ser el estuche de meninge, en este caso dura madre, que envuelve también a esta parte del sistema nervioso central que se llama médula espinal, ¿no? Esta imagen es muy bella realmente de toda la extensión de lo que viene a ser la anatomía del sistema nervioso central. Bueno, ya con detalle hablaremos en las clases respectivas, más adelante, de cada uno de los hemisferios cerebrales y sus divisiones en lóbulos, ¿no?, que ahora no me voy a adelantar para poder cumplir el objetivo de darle el panorama general. Aquí, nuevamente, el sistema nervioso central. Miren esta otra disección preciosa, preciosa,
cómo se ve claramente el hemisferio cerebral izquierdo, el derecho, la cisura interhemisférica, toda la médula espinal, parte del cerebelo, toda la médula espinal y la cola de caballo, ¿no? Médula cervical, médula torácica, médula lumbar, médula sacra, ¿no? Muy bonito. Realmente esta imagen es muy preciosa y se ve aquí en toda su extensión el sistema nervioso central. Observen esta imagen también muy bella de lo que viene a ser el sistema nervioso central. En un corte de una pieza anatómica real, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, lo que viene a ser el corte sagital, aquí la porción frontal, la porción occipital, aquí el cerebelo, esta es la tienda del cerebelo, vean ustedes, o tentorium, todo lo que queda por arriba es supratentorial, por debajo de esta tienda infratentorial. El tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia, vean que se llama protuberancia porque es panzoncita, vean este vientre grande que le llevó a Barolio, ponerle pues protuberancia o puente de Barolio, ¿no? Y el bulbo raquídeo, y aquí está el agujero magno que es el límite artificial del bulbo raquídeo con la médula espinal. Voy a recorrer toda la médula espinal, ¿no? Vean ustedes, la médula espinal llega aproximadamente entre L1 y L2. Debajo de ese nivel solo tienen las raíces nerviosas de la cola de caballo. Entonces tenemos L5, L4, L3, L2, L1, primera lumbar. Entre L1 y L2, hasta allí llega la médula espinal. Por debajo de ese nivel ya no hay médula, sino raíces nerviosas. Ese punto, ese detalle anatómico, nos sirve tremendamente a los médicos porque debajo de L2 nosotros ya no tenemos médula espinal, solo raíces nerviosas, y podemos realizar uno de los procedimientos más importantes en la medicina, que es la punción lumbar. Más importante en la medicina que la punción lumbar. Porque debajo de L2, aproximadamente entre L3, L4, y en el espacio entre la cuarta lumbar y la quinta lumbar, podemos introducir una aguja hacia el espacio aracnoideo, subaracnoideo, y poder obtener líquido para estudiar ese líquido que baña a todas estas estructuras y que puede traducirnos la información de si el paciente tiene algún proceso infeccioso, inflamatorio, muy importante en lo que viene a ser el estudio del sistema nervioso, ¿no? Para los procesos infecciosos. Pero también ahora último, las investigaciones muestran la posibilidad también de obtener, por ejemplo, proteínas degeneradas como marcadores biológicos para la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? El encéfalo, que es la primera parte que vamos a ver, es todo lo que está encerrado dentro del cráneo y comprende 4 componentes, como son el tronco encefálico, el cerebelo, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Estrictamente hablando, y desde el punto de vista anatómico, el encéfalo es diferente al cerebro. El cerebro es la suma de los hemisferios cerebrales más el diencéfalo. En cambio, el encéfalo reúne no solo al cerebro, sino además de eso, al tronco y el cerebelo. Entonces, el cerebro está formado por hemisferios cerebrales y diencéfalos desde el punto de vista anatómico. Y el encéfalo es más que el cerebro, porque además de él incluye al tronco y al cerebelo. El encéfalo es todo lo que está encerrado en la caja craneal. La médula espinal, ¿no? Para terminar este survey, este panorama de lo que viene a ser el sistema nervioso central, es el componente único que se encuentra alojado en el conducto vertebral. Y ya les había adelantado que entre el encéfalo y la médula espinal no existe una demarcación nítida, ¿no? El límite es un plano que pasa entre el atlas y el occipital, o también el agujero magno, ¿no? Y justo ese límite atraviesa la denominada decusación de las pirámides, que es la decusación motora, de la cual ya hablaremos más adelante. Miren esta disección preciosa también de la médula espinal con los nervios raquídeos. Es que el plexo braquial, que ya lo vamos a estudiar posteriormente, el plexo lumbosacro, vean toda la disección de todo lo que viene a ser la médula espinal y todos sus nervios raquídeos, y la cola de caballo, etc.
Quiero que pongan bastante atención en esta lámina, que es un corte sagital, acá la parte anterior, la parte posterior, la parte superior, la parte inferior, que nos va a enseñar, ¿no?, esta lámina, el límite a donde llega la médula espinal. Vean ustedes acá. Es un corte sagital que nos permite ver, entre otras cosas, el hígado, los intestinos, pero acá la columna vertebral. Y estos son los cuerpos vertebrales, tal como ustedes lo ven. Y entre los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, estos blanquitos que aparecen aquí. Pero vean ustedes esto. Esta es la quinta lumbar, cuarta, tercera, segunda y primera. Y la anatomía se cumple. Entre L1, primera lumbar, y L2, segunda lumbar, se encuentra el límite de la médula espinal, el límite inferior de la médula espinal. La médula espinal termina en punta de lápiz, como ustedes ven aquí. A esa parte se le llama cono medular porque justo termina en esa forma cónica. Hacia la parte inferior tienen las raíces nerviosas que salen por cada uno de los orificios subyacentes, que viene a ser la cola de caballo. Entonces, vean cómo en este corte de una pieza anatómica real se ve exactamente la llegada de la médula espinal hacia abajo las raíces nerviosas, y nosotros en medicina interna, neurología y anestesiología, ¿no?, tenemos una gran importancia de estos reparos anatómicos para poder hacer la punción lumbar. Aquí está una imagen de lo que viene a ser la punción lumbar. Miren, el espacio entre la tercera lumbar y la cuarta lumbar es el preferido, porque este espacio entre la tercera y la cuarta ya no encuentra la médula espinal, solo raíces. Miren este hermoso trazado, hermoso gráfico de Snell, en donde muestra las raíces nerviosas, la cola de caballo, ¿ven?, con su envoltura, ¿no? En este caso, el estuche, que viene a ser de las meninges, claramente, ¿no?, en lo que viene a ser la aracnoides, púrpura, y la duramadre, verde, el espacio subaracnoideo, y entonces nosotros con una aguja abordamos hasta ese espacio para obtener el líquido, con la seguridad de que no vamos a lesionar la médula espinal, que llega entre L1 y L2. Entonces aquí tenemos esta aguja de punción lumbar que llegará hacia el espacio subaracnoideo para obtener el líquido. También se puede hacer entre el espacio entre la cuarta y la quinta lumbar. Y aquí están los planos que atraviesa la aguja, ¿no? La piel, el tejido celular subcutáneo, ¿no?, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, finalmente la dura madre, y llegamos al espacio subaracnoideo. Al paciente, ¿no?, se le puede colocar echado en decúbito lateral, usualmente izquierdo, en una posición fetal para que se separen estas apófisis espinosas, ¿no?, y tengamos un mejor espacio para poder hacer la punción lumbar. También se puede hacer sentado, ¿no?, que también facilita la separación de las vértebras, ¿no? Esa es la aplicación clínica. Como les había mencionado, en este caso, la neuroanatomía que vamos a estudiar es una neuroanatomía que va a ser funcional. Es decir, no solamente es la descripción de las estructuras anatómicas, sino para qué sirven, y también la aplicación clínica, con algunos apuntes históricos que iremos dando también a lo largo del desarrollo. Aquí tenemos la posición. Si eres diestro, usualmente la posición de cúbito lateral izquierdo, y si eres zurdo, de cúbito lateral derecho, por la facilidad con que se puede, en este caso, abordar la espalda, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la posición, las apófisis espinosas, y tomamos como punto de reparo la cresta ilíaca, porque una línea imaginaria, ¿no?, a través de la cresta ilíaca señala la espina, la apófisis espinosa de L4. Entonces, por debajo de esa línea imaginaria entre las dos crestas ilíacas, podemos hacer la punción lumbar. Eso es lo primero que hacemos, delimitar. Luego hacemos una buena limpieza, y luego de eso introducimos la aguja y obtenemos la muestra, ¿no? Aquí están todos los espacios que se atraviesan hasta llegar al espacio aracnoideo, ¿no? Siempre en conversación con el paciente, calmándolo, etc.
y que colabore, porque si se mueve, entonces la aguja también toma otro camino, ¿no? Puede lesionar vasos sanguíneos o puede tomar las raíces nerviosas y el paciente siente como una sensación eléctrica. Entonces es muy importante también estarnos comunicando con el paciente. Aquí ven de manera muy bonita, en este gráfico, lo que debe hacer la aguja y llegar hasta el espacio aracnoideo, ¿no? Continuamos. Y ya el sistema nervioso periférico, porque hemos dado un survey de lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios craneales, los nervios raquídeos y los ganglios correspondientes, ¿no? Aquí están los nervios craneales, que ya después lo detallaremos. Los nervios raquídeos, que son 31 pares, que ya después lo detallaremos en el apartado específico para cada uno de los temas. Y aquí les puse esta lámina, acá está el caballo, miren la cola de caballo, y acá ustedes aprecian esa similitud que los anatomistas antiguos tomaron análogamente a la cola de caballo para denominarle a esta caudequina o cola de caballo, ¿no? En esta preciosa presentación donde se apertura el estuche meningio, esta es la dura madre, acá están los ligamentos dentados que después se los detallaré, se observa la caudequina o cola de caballo, ¿no? Muy bonita la lámina para que ustedes puedan ver. Finalmente, desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso autónomo o vegetativo y sistema nervioso somático o de la vida de relación. El sistema nervioso autónomo o vegetativo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Claro, también se le agrega el sistema nervioso entérico, es decir, el que corresponde a todo el aparato digestivo. El sistema nervioso simpático tiene como neurotransmisor principal a la adrenalina o noradrenalina, y por eso se llama sistema adrenérgico. En cambio, el sistema nervioso parasimpático tiene como neurotransmisor principal a la acetilcolina, y por eso se le llamará sistema colinérgico. El sistema nervioso simpático nos prepara para la reacción de huida o de emergencia. Si en este momento hay un temblor, entonces, o este movimiento sísmico más fuerte, entonces nosotros yo me voy a parar de aquí a buscar protección, ustedes también seguro, y dejamos todos go to meeting y se acabó la clase, porque vamos a hacer uso de nuestro sistema nervioso simpático para huir del peligro, como cómicamente representa Snell en una de estas figuras, este toro que va siguiendo a este caballero y en donde le ha arrancado parte de lo que viene a ser su pantalón, y entonces está huyendo. ¿Qué sistema está actuando en este momento? El sistema nervioso simpático, ¿no? Ese parte del sistema nervioso autónomo. Cuando actúa el sistema nervioso simpático se gasta gran cantidad de energía, por eso se llama sistema gastador de energía. Cuando actúa el sistema nervioso simpático, la adrenalina está en 1000, sistema adrenérgico. Este sistema nervioso simpático tiene sus centros entre C8 y L2, o sea, entre un corte de la médula espinal a nivel del octavo segmento cervical y el segundo segmento lumbar. Por eso se le llama también sistema tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar porque trasunta C8, T1, T2, T3, 4, 5, 6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1 y L2. Por eso se llama sistema tóraco-lumbar. Ya lo vamos a ver en unos gráficos. Pero nomás aquí podemos deducir sus funciones. ¿Cómo creen ustedes que estarán sus pupilas mientras está huyendo? Dilatadas. O sea, una función del sistema nervioso simpático es dilatar las pupilas. ¿Cómo creen que está su corazón en este momento mientras huye? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, un cronotropismo positivo. ¿Y cómo estará la fuerza de contracción del corazón? Aumentada también, inotropismo positivo. ¿Y cómo estarán sus bronquios? Bueno, necesita oxígeno, entonces estarán dilatados. Broncodilatación es otra de las funciones del sistema nervioso simpático. Entonces, la midriasis, el aumento de la frecuencia cardíaca, cronotropismo positivo, el aumento de la fuerza de contracción, inotropismo positivo, la dilatación de los bronquios, broncodilatación, son algunas de las funciones del sistema nervioso simpático. Y además, en este momento que necesita energía, usted se va a acordar al desarrollar el curso de bioquímica,
que para obtener energía, la glucosa tiene que entrar sobre todo a un ciclo llamado ciclo aeróbico o ciclo de Krebs para producir gran cantidad de energía. Pero si en este momento no tiene algo dulce que consumir, no va a poder sacar de su bolsillo algún chocolate para tener azúcar en ese momento, no. Tiene que utilizar una reserva que está en su hígado y que es el glucógeno para tener la energía para correr y huir. Eso se llama gluconeogénesis. Por lo tanto, midriasis, taquicardia, aumento de la fuerza de contracción, dilatación de los bronquios para que ingrese más aire, más oxígeno para ese ciclo de Krebs. En este caso, la conversión de glucógeno en glucosa, la gluconeogénesis, son funciones deducibles, fácilmente deducibles en una acción de emergencia, como este gráfico los muestra. Antes que aprenderse de memoria todo, usted puede imaginarse este dibujo y puede deducir todo lo que haría su organismo en una situación de emergencia. Para terminar esta primera parte, porque sé que algunos tienen clases, otros tienen alguna otra actividad, voy a concluir con el sistema nervioso parasimpático y dejar las otras láminas para nuestra siguiente reunión, que ya coordinaré con Domingo Arcos para poder, en este caso, llegar a un acuerdo al el nuevo horario de la siguiente exposición. El sistema nervioso parasimpático, se lo muestro mejor con un gráfico. Este es el sistema nervioso parasimpático. Es un ahorrador de energía. Es un sistema que ahorra la energía porque todo no puede ser gastado, ¿no? Entraríamos en un gran déficit. Si fuéramos un banco y gastamos, no vamos a tener los fondos para devolver. Entonces, el sistema nervioso parasimpático trata de equilibrar. Por eso produce disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción, para que no se dañen los bronquios, broncoconstricción. Inhibe la gluconeogénesis, si no vas a tener mucho azúcar y vas a tener hiperglicemia. Además de eso, sí se encarga de la absorción y el aumento de los movimientos intestinales para que los alimentos sean asimilados. O sea, aumenta el peristaltismo, parasimpático con P de peristaltismo. Y además de esto, el parasimpático comanda nuestra micción y nuestra defecación. Entonces, el sistema nervioso parasimpático trata de establecer la homeostasis, el equilibrio de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción, broncoconstricción, inhibe la gluconeogénesis, estimula el peristaltismo y es el centro de la micción y la defecación. Además, protege nuestras pupilas que no pueden estar dilatadas todo el tiempo, se dañarían. Entonces hay miosis como función del sistema nervioso parasimpático. Muy bien. Ya después en esta lámina concluyo con la acción del sistema nervioso simpático. Quiero que observen este video con el cual concluimos. Es una joven, ¿no?, que va por un camino oscuro y que, sin embargo, empieza a ser perseguida por alguien. Ella se da cuenta, ¿no?, de que hay un problema y que está siendo perseguida. En ese momento es una situación de huida o de emergencia a la que se prepara. Aquí tenemos que su cerebro se da cuenta, indudablemente las amígdalas del lóbulo temporal se comienzan a activar y el sistema nervioso simpático comienza a actuar, aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, ¿no?, porque se ha producido adrenalina y entonces además se ha producido a nivel de la glándula suprarrenal también, ¿no?, la producción de los corticoides, cortisol, por la reacción importantísima de estrés que tiene, y entonces se siente perseguida y amenazada. El sistema nervioso simpático comienza su acción, continúa su acción, porque ella trata de huir y para eso va a necesitar más energía. Entonces su hígado va a convertir el glucógeno en glucosa. Mire la cantidad de músculos que tienen que moverse y necesitan todos ellos entrar en el ciclo de Krebs y producir más ATP, ¿no? 36 ATP. Entonces, por cada ciclo de Krebs que se da, molécula de glucosa que ingresa. Miren la cantidad de músculos y de energía que tienen que gastar para huir, y entonces aquí las arteriolas musculares se van a dilatar para llevar mayor cantidad de sangre. Una de las funciones del sistema simpático es también dilatación arteriolar muscular, para llevar mayor cantidad de sangre. Ella comienza a correr
Miren este precioso video que muestra la acción del sistema nervioso simpático en la reacción de huida o de emergencia. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí voy a llegar en esta primera parte del inicio del curso de neuroanatomía para después continuar con el desarrollo del curso hasta poder concluir finalmente y dominar los aspectos básicos de la neuroanatomía. Unos 5 minutos de preguntas y luego podemos concluir la exposición. Pueden hacerlo por chat o pueden hacerlo a través de su micrófono, no hay problema. Fíjate, un tema abajito, fíjate cuánto piso. Deja. Hola. Hola. Hola, hola. Creo que algo le pasó a mi máquina. Pero ya estamos aquí, no sé si me escuchan y ahorita estoy a través de mi celular. Pero si pueden ustedes
hacer en este caso, sus preguntas, les agradecería mucho. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo Gracias por estás? la ponencia. Gracias. Escribí la pregunta, pero... Sí, no la veo ahorita, más bien me la dice. Sí. Ok. Primero, la primera ¿Aló? pregunta es que si es que nos puede escuchar. ¿Nos escucha, doctor? Sí, si les puedo, ¿qué? Ah, ya, ok, me escucha. Entonces, primero, si nos puede explicar un poquito más sobre la vista del enclavamiento desde el punto de vista anatómico, ¿no? Y cómo podría, bueno, cómo es necesario su abordaje para evitar complicaciones de este problema. Y Claro. lo otro es que me gustaría de repente que me aclare una duda que tenía hace unos días en otra ponencia sobre que he visto que en la meningitis hay una cierta hipertensión intracraneal y Claro. indican punción lumbar, ya. Pero también he visto lo contrario, que en la hipertensión intracraneal está contraindicado la punción lumbar. Entonces, eso de ahí me gustaría que me pueda ayudar porque no he encontrado mucho acerca de ello. Muchas gracias por tu asistencia y muchas gracias también por tus preguntas, porque la sección de las preguntas son las más importantes. Empezaré por la segunda. La meningitis es un síndrome, el síndrome meningio, que en realidad es un síndrome meningoencefálico desde el punto de vista patológico. Entonces eso significa que el compromiso no solo son de las estructuras que envuelven, en este caso al parénquima, sino el propio parénquima. Por eso es que en un paciente meningio nosotros tenemos confusión mental, eso no lo daría solo las leptomeningias, ¿no? En un proceso meningio nosotros podemos tener crisis impulsivas y naturalmente eso no se explicaría solo por las leptomeningias, sino porque las neuronas entran en disfunción. Conclusión, el síndrome debe llamarse síndrome meningoencefálico, eso para empezar. Entonces, efectivamente, se producen todos los tipos de edema en un proceso meningio. Se produce edema citotóxico, es decir, de la propia célula, la neurona se hincha, o se puede producir un edema intersticial en el espacio intercelular, un edema también transependimario, porque a veces en la meningitis, como la meningitis tuberculosa, existen, por ejemplo, problemas de hidrocefalia, y por lo tanto puede haber un sudado transependimario, y entonces todo ello puede condiciona de hecho, una hipertensión intracraneana que es parte de la fisiopatología de la meningitis, de la meningoencefalitis. Entonces, todos sabemos de que la prueba de oro para un proceso meningoencefálico es la punción lumbar. Efectivamente, entonces la punción lumbar se hace y no está contraindicada en una meningoencefalitis a menos que haya un sufrimiento de pares craneales manifiesto. Ejemplo, si hay una lesión del tercer par, que nos indica de que de pronto el gancho del hipocampo está presionando al tercer par y el paciente tiene caída del párpado, una gran midriasis y una desviación del globo ocular hacia afuera. Entonces, el tercer par está sufriendo y está siendo presionado. Entonces, para esto, nosotros no le hacemos ciegamente la punción lumbar a un paciente con meningoencefalitis. ¿Cómo hacíamos previamente a la era de imágenes? A todo paciente con un síndrome meningoencefálico le hacíamos un fondo de ojo. Si el fondo de ojo en ese momento no nos demostraba signo de hipertensión intracraneal severa, entonces le hacíamos punción lumbar. Previamente a ello, le pasamos un medicamento antiedema cerebral como el manitol. En la era post imágenes, lo que ahora se prefiere y está en los protocolos es utilizar una imagen, en este caso una tomografía, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si hay sospecha ante un paciente que tiene un déficit motor, un déficit de par craneal. Si, por ejemplo, hay un absceso asociado a una meningitis, entonces va a ser muy temerario hacerle una punción lumbar.
Si en este caso la tomografía no nos muestra un gran proceso expansivo, entonces nosotros podemos hacerle, ¿no?, el estudio de la punción lumbar. Sin embargo, muchas veces no podemos esperar una tomografía para hacer una punción lumbar porque demora mucho, el paciente no tiene dinero o está malogrado el aparato, como sucede a veces en nuestro hospital. Igual usamos la clínica, el fondo de ojo para poder hacer la prueba. Entonces, en la experiencia, cuando no son procesos expansivos, sino es un proceso global como la meningoencefalitis, pasándole previamente manitol, no hemos tenido problemas. Ha sido muy excepcional tener problemas de un enclavamiento en un paciente con meningitis. Y hemos hecho punciones lumbares a diferentes pacientes, ¿no? Con mis residentes y residentes que ahora son neurólogos, no hemos tenido jamás ningún problema, porque en este caso hemos logrado más bien llegar al diagnóstico, excepto cuando había asociado un proceso expansivo per se. Pero hemos hecho punciones lumbares en meningitis asociadas, por ejemplo, a procesos infecciosos oportunistas como criptococosis, como toxoplasmosis, como meningoencefalitis tuberculosa, meningitis por hemófilus en niños, o meningitis por Neisseria meningitidis, o meningitis por Streptococcus pneumoniae, y no hemos tenido problemas. Cabe resaltar que más bien los pacientes con VIH que tienen criptococo son pacientes que cuando se les hace punción lumbar y se evacúa el líquido cefalorraquídeo, más bien paradójicamente se sienten muy bien, porque suelen mejorar lo que es la hipertensión intracraneal en ellos, ¿no? Tanto así que uno de los aspectos que se utiliza para el tratamiento son punciones evacuatorias. Entonces, una cosa es lo que a veces nos dice la teoría y otra cosa es lo que vemos en la práctica. Pero perfectamente explicable, sobre todo en el caso de la meningitis, si no hay un proceso expansivo asociado. Respecto al enclavamiento, lo voy a explicar conforme avancemos la fosa posterior, pero podemos ir adelantando. En este caso, les debo de decir, por ejemplo, de que existe una relación anatómica entre una parte del cerebelo que se llaman amígdalas cerebelosas y el bulbo raquídeo. Las amígdalas cerebelosas abrazan al bulbo raquídeo, pero no lo aprietan, solamente le dan un abrazo muy complaciente. Pero cuando aumenta la presión intracraneal, ya no lo abraza muy complaciente, lo apapacha demasiado fuerte al bulbo raquídeo. Y si aumenta más la presión intracraneal, lo ahorca. Y eso es lo que llamamos enclavamiento. Y si eso sucede, entonces el bulbo raquídeo lo que va a hacer es entrar en una gran disfunción. Y eso implica que podemos tener la muerte, ¿no? Debido a que cesan las funciones respiratorias, así como también cardiovasculares. Todo esto asociado a un aumento intempestivo de la presión arterial, ¿no? Entonces hay una disociación entre el aumento de la presión arterial, la disminución de la frecuencia respiratoria y el cese de la función, en este caso del aspecto consciente, y finalmente un coma profundo y finalmente la muerte del paciente, ¿no? Eso es lo que te puedo ir adelantando. Gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Muy, muy agradecida. Gracias, doctor. Gracias, Solange. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Maestro, buenas noches. No sé si me escucha bien. Sí, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Doctor, ¿qué Sí, tal? sí, te escucho bien. Buenas noches. Doctor, un gusto como siempre, ya sabe, es una charla muy excelente. Antes de todo, felicitarlo. Doctor, más que una pregunta, es acerca de un tema que he estado leyendo y que la verdad no le entendió muy bien. No sé si podría dar un comentario sobre la importancia anatomoclínica sobre el núcleo accumbens. Ya. A ver, no hemos llegado a esa parte todavía. Ahorita ha sido una clase de neuroanatomía en donde hemos empezado los aspectos básicos, ¿no? Es decir, primero hacer una introducción de los aspectos generales del sistema nervioso, punto número 1, el número de neuronas, que son 100 billones, el peso del cerebro, que es 2% de peso corporal, la cantidad de gasto cardíaco que consume el cerebro, que es el 20%, el número de células gliales, que es 10 veces más que el propio número de neuronas,
En segundo lugar, el segundo resumen sería la división del sistema nervioso. Entonces, en la división del sistema nervioso, les he hablado del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Central porque se ubica en el centro de nuestro cuerpo y periférico porque sale de él. Tercer punto, he hablado acerca de lo que viene a ser la división funcional, que se divide en lo que es el sistema nervioso autónomo de la vida vegetativa y el sistema nervioso somático de la vida de relación. El sistema nervioso autónomo hemos concluido con el simpático y el parasimpático. El simpático, la reacción de huida o de emergencia, tal como mostré el video que ustedes apreciaron al último, para la reacción de huida o de emergencia, la gran cantidad de cambios que se generan, ¿no? Como es el aumento de la fuerza de contracción del corazón, de la frecuencia cardíaca, de la gluconeogénesis, de la broncodilatación, de la midriasis, de la dilatación de las arteriolas musculares. Y el parasimpático, el señor que salía sentado en su sillón haciendo un work en la zona intestinal, que habla del peristaltismo, hace miosis, compensa disminuyendo la frecuencia cardíaca y la frecuencia de contracción y comandando lo que es la micción y defecación. Entonces, hasta este punto, para la parte de lo que es el pregrado en neuroanatomía, hemos conversado y algunos apuntes clínicos que ustedes me están preguntando. En referencia a tu pregunta, vamos a desarrollar cuando hablemos sobre todo del diencéfalo. Un pequeño adelanto es, el núcleo accumbens es un núcleo que se encuentra por debajo de los núcleos basales. El término correcto es núcleo basal y no ganglio basal. Entonces, debajo de los núcleos basales. Es el núcleo más importante para lo que vienen a ser los elementos de placer. En este momento, si nosotros hemos sentido un disfrute de haber compartido una clase, de aprender un poquito más, yo que estoy emocionado de dando mi clase, ustedes que están muy atentos y emocionados también de escucharla y de poder compartir conocimientos, porque para eso somos médicos, somos estudiantes, queremos siempre aprender un poco más, sobre todo el estudiante de medicina. En ese momento, ustedes han elaborado gran cantidad de dopamina. Esta dopamina se ha elaborado en el mesencéfalo, en un núcleo que rodea al acueducto de Silvio y que se llama sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal ha producido dopamina y a través de sus neuronas dopaminérgicas en una vía que se llama mesolímbica ha llegado hasta el núcleo accumbens. Allí le han dejado baldes y baldes, grandes cantidades de dopamina, porque sentimos placer.
Bien, se cortó en mi celular, pero bueno, estamos aquí en la PC ahora. Juan Carlos nos había preguntado, le estaba haciendo un resumen y finalmente iba a contestar su pregunta que era acerca del núcleo accumbens. Les decía de que si nosotros hemos disfrutado de esta clase, como yo también me siento muy contento, muy emocionado de poder realizarla, porque es una de las materias más importantes para mí, con la cual desde estudiante de medicina me acerqué a la neurología, tuve un gran maestro que fue el doctor Torrealba, y luego ya excelentes maestros en el Instituto de Ciencia Neurológica, entre los cuales estaba la doctora Macetti, el doctor Altamirano, y la doctora María Mesa, y ya luego la cosecha propia de enseñar casi 20 años estos cursos. Entonces, siempre me siento emocionado de dictar clases, ¿no? Porque soy un docente nato. Entonces, ¿a qué va esto? A la pregunta que hace Juan Carlos, que es muy interesante. En este caso, le puedo mencionar de que, por ejemplo, a nivel del mesencéfalo y alrededor de lo que es la sustancia gris periacueductal, se encuentran estos núcleos productores de dopamina. Entonces, en este momento, la sustancia gris periacueductal, en todos nosotros que estamos muy contentos de poder estar en esta clase, está elaborando y ha elaborado dopamina, este gran neurotransmisor. Esta dopamina, por unas terminales neuronales, van a llegar al núcleo accumbens, un núcleo que se encuentra por debajo de lo que es el núcleo caudado. Entonces, es un núcleo importante en lo que es la recompensa y el placer. Entonces, allí han dejado grandes cantidades de dopamina que han impresionado, en este caso, al núcleo accumbens, y esto nos hace sentir muy recompensados, muy contentos y disfrutar que seguro que la próxima clase ustedes van a estar atentos nuevamente a lo que sigue de este curso, porque les ha originado placer. Aquellos en que les ha originado un rechazo, probablemente no ingresen y su sustancia gris periacueductal no ha producido dopamina y esto no les ha originado una recompensa adecuada y por lo tanto no van a querer estar. Entonces, es muy importante entender que en realidad nuestro sistema nervioso trabaja a través de lo que viene a ser la organización no solamente eléctrica, sino fundamentalmente de neurotransmisores. Gracias, Juan Carlos, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Voy a entrar al chat a ver si hay alguna. Gracias, doctor. Justo yo lo había leído sobre los pacientitos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y es algo que ahí me había quedado un poco vago, pero con su comentario así muy sencillo y muy elocuente, se me han ido bastantes dudas. Muchas gracias, doctor. Correcto, gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, Stephanie, por tus palabras. A Wagner, a Brian Vargas, a Karen, Miranda. Gracias, Karencita, por tu presencia. Gracias a todos. Diego, también. ¿Alguna otra pregunta más? No, para ir concluyendo y ya acordaré con Domingo para poder tener otro día. Gracias, Domingo, por tus palabras, para tener otro día de exposición. Correcto. Entonces ya saben, el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Espero que esta clase haya encendido todos sus ánimos de seguir aprendiendo, de querer seguir mejorando en su preparación, en sus competencias para ser grandes médicos. Muchas gracias y buenas noches. Tengan ustedes. Gracias, Solange, muy amable.